Agosto de 1839. El político chino Lin Se-su envió una carta a la reina Victoria de Inglaterra exigiendo que los británicos dejen de introducir el opio en su país. La carta a la poderosa soberana decía: sé que en su nación está prohibido fumar opio. Eso significa que usted sabe hasta qué punto puede resultar nocivo, pero en lugar de prohibir el consumo de opio, valdría más que prohibiera su venta, o mejor aún, su producción. Fin de la cita. Ya imaginarán ustedes que a doña Victoria, con todo su golpe finolis y su estricta moral, no se le movió una pestaña cuando terminó de leer la carta. Porque, y aquí me la juego con la Fiscalía Británica, el mayor narcotraficante de la historia no ha sido Colombia, ha sido Reino Unido. El cartel de Medellín no ha sido ni de lejos la más eficaz organización delictiva. Lo fue la Compañía Británica de las Indias Orientales. Y si hablamos de capos, Pablito Escobar, ese tonto con plata al que otros aún más tontos idolatran, no le llegaba a la suela de los zapatos a la reina Victoria. Pobre muerto de hambre con millones. No se pierdan la que se dio hace 2 siglos entre chinos y británicos con la guerra del opio. Empezamos. La estrategia para hacerte de oro con el narcotráfico no ha cambiado en los últimos 200 años. Consiste en introducir la droga, crear adicción y a partir de ahí, pues el negocio crece solo. Cuanta más adicción, más demanda. Cuanta más demanda, más negocio. Y cuando Gran Bretaña decidió convertir en drogodependientes a cuantos más chinos mejor, lo hizo por venganza, por intereses económicos y por soberbia. Porque hablamos de una época en la que los british no permitían que nadie les tosiera, y mucho menos ese imperio hermético y tradicional repleto de gentes con ojos rasgados. Vamos al principio de todo. El opio es más antiguo que el hilo negro. Se extrae de una planta llamada la dormidera, cultivada sobre todo en Oriente. Es una amapola muy bonita que guarda un juguillo blanco y lechoso. Mal pensadas, no es eso. Esto luego se seca, se procesa y de ahí pues sale el opio. En Mesopotamia y en Egipto se usaba como analgésico. En Persia como anestésico. Los romanos y griegos le daban un uso más medicinal, pero si querían tener alguna charla con algún dios, pues también le pegaban. Y en muchos lugares el opio servía a soldados y ciudadanos para mitigar el miedo a la guerra. Con el paso de los siglos, con el avance de la investigación, se fue descubriendo que todo lo que tuviera que ver con opio, ya fuera en plan jarabe, grajeas, como el linimento, ayudaba a los enfermos. Pero aunque te vendían que lo curaba prácticamente todo, la verdad es que no curaba absolutamente nada. El opio ayudaba a sobrellevar el dolor, suministraba placer, relajaba, quitaba la angustia, serenaba el ánimo. Qué bonito todo. Hasta que empezó a quedar claro que aquello generaba una dependencia de Padre y Señor mío. Los enfermos ya no lo buscaban para el alivio de sus males, se hacían los enfermos para conseguir la droga y se crearon la mayor de las enfermedades, la adicción. Los que empezaron a fumar opio fueron los chinos, que se inventaron un aparatejo como una especie de pipa larga. Al principio lo usaban con cierta moderación, sin pasarse, y buscando un supuesto beneficio medicinal, hasta que llegaron los británicos y pensaron que sería muy fácil desestabilizar el país si convertían a los chinos en adictos. ¿Recuerdan lo que hizo Pablo Escobar en Estados Unidos? Inundar el mercado americano con cocaína y convertir a los yanquis en adictos. Bueno, pues el tonto este no inventó nada, ya estaba todo inventado. Eso ya lo hicieron los británicos con los chinos en el siglo XVIII. A lo que voy. En 1793, Gran Bretaña tenía el monopolio del opio, que se cultivaba en la India. Los británicos controlaron las plantaciones, el procesamiento, el almacenaje, la venta, o sea, unos narcos en toda regla. Y resulta que ya a finales de aquel siglo XVIII, la economía británica pasaba por serias dificultades, por no decir que el país estaba prácticamente en bancarrota. La razón era que Gran Bretaña había perdido un lucrativo negocio en América porque se estaban a punto de independizar las famosas 13 colonias. Estados Unidos empezó a andar solito y la corona británica perdió aquel gran pedazo de pastel que sustentaba su economía. Por ejemplo, ya no se podía llevar a Reino Unido tan alegremente el algodón americano, ahora tenían que comprarlo.
¿Qué hicieron? Volcarse en el comercio con China, pero en China dieron con la horma de su zapato. Los British quisieron imponer sus reglas de juego comerciales y los chinos dijeron ¿qué? Si en esto mandamos nosotros, aquí se juega con nuestras reglas. Gran Bretaña necesitaba de China mucho té, mucha seda, mucha porcelana y mucho algodón, y los chinos querían que les pagaran con oro y plata, sobre todo plata. Eso no les venía bien a los británicos porque les desequilibraba su balanza comercial. Los ingleses no querían estar soltándoles plata y más plata, sobre todo porque no la tenían. Querían conseguir que el gigante asiático abriera el comercio, que los chinos no solo les vendieran, sino que también compraran productos a Reino Unido. Y los chinos, que no. Muy bien, dijeron los británicos, ya metidos en el siglo XIX. Pues si no quieren por las buenas, lo haremos por las malas. Y tenían tanta producción de opio en la India que empezaron a introducirlo en el mercado chino. Nadie pudo imaginar la velocidad a la que se iba a extender el contrabando y el consumo del opio. Empezaron a proliferar los fumaderos y millones de chinos acabaron colgados. Ya les importaba un pepino las supuestas bondades medicinales. Ya fumaban por fumar. Había tanta, pero tanta demanda de opio y se convirtió en un producto tan competitivo que lo que no habían conseguido los encuentros diplomáticos para equilibrar la balanza comercial, lo estaba consiguiendo la adicción. China estaba hincando la rodilla económicamente, no solo porque estaba entrando el opio a expuertas sin tenerlo previsto, también se estaba arruinando socialmente por el número imparable de adictos que andaban tirados en las esquinas y con las economías familiares arruinadas porque el opio se llevaba 2/3 del jornal. Si es que ya se sabe que la droga es muy mala. Las autoridades chinas, el asunto se les fue de las manos. No sabían cómo detener aquel desorden moral y tenían una tremenda bronca interna porque unos apostaban por prohibir totalmente el consumo y perseguir a los narcotraficantes sin tregua, mientras que otros apostaban por la legalización para acabar con el mercado negro. Y estamos hablando ya de 1834, o sea, que llevamos 200 años discutiendo sobre lo mismo y al final optaron por prohibir el consumo, perseguir a los traficantes de opio y plantar cara a los británicos. Ahí fue cuando el comisario imperial Lin Se-su escribió a la reina Victoria de Inglaterra exigiendo que sus chicos dejaran de introducir opio en China y amenazando con tomar medidas si no cesaba el narcotráfico. Hombre, no hace falta que les cuente por dónde se pasó su majestad el ultimátum. Bueno, sí, se los pasó por el forro, dicho educadamente. Y el comisario Lin cumplió. Bloqueó el puerto de Cantón. Confiscó 20.000 cajas de opio valoradas en unas 5 millones de la época que aguardaban a ser desembarcadas y las destruyó. ¿Cómo? Dijo la reina. ¿Qué han hecho qué? ¿Que han destruido mi droga? Y enviaron a China 4.000 hombres en unos cuantos barcos de guerra para exigir por las bravas que se legalizara el comercio de opio y que se les indemnizara por la droga destruida. Y así fue como empezó la primera guerra del opio en 1840. Británicos y chinos no se pusieron de acuerdo y acabaron intercambiando plomo. Un año estuvieron a tiros hasta que China capituló y esa rendición les trajo pésimas consecuencias. No solo que los británicos estuvieron metiendo opio a expuertas y enganchando a los chinos a las drogas, también China tuvo que pagar una factura de guerra tremenda y abrir 5 de sus grandes puertos para que Gran Bretaña comercializara libremente con los productos que le vinieran bien. Y una consecuencia más, que esta nos va a sonar mucho. China tuvo que dar pleno dominio a los británicos de la isla de Hong Kong durante 155 años por consecuencia de haber perdido la guerra. Seguro que a muchos de ustedes recuerdan aquel año de 1987 con infinidad de actos que salieron en todos los noticieros y que fue cuando los británicos tuvieron que devolver Hong Kong a los chinos. Pues sí, ya habían pasado los 155 años y muchos, la inmensa mayoría, no tenían ni idea de que el Reino Unido se había quedado con la isla durante siglo y medio gracias a la droga. Gracias al opio. Pero si estamos hablando de la primera guerra del opio en Gran Bretaña y China, está claro, como mínimo, que hubo otra más. Porque en China se juntaron el hambre con las ganas de comer.
Tras la primera guerra del opio con los chinos medio fumados, con la economía maltrecha, con el ejército deprimido porque no estaban acostumbrados a perder, con protestas sociales por todo el imperio, con una tremenda crisis política porque el mundo había cambiado y los chinos se andaban estancados en una maquinaria estatal, tradicional y antigua, los británicos vieron la oportunidad de seguir apretando las tuercas para sacar aún más rendimiento. Y como el resto del mundo estaba al loro a ver qué pasaba, en cuanto vieron a China debilitada, también se presentaron en sus puertos diciendo eso de «Hey, ¿qué hay para mí?». Estados Unidos y Francia fueron dos de las potencias que también querían su parte del pastel y querían meter cuchara en el mercado chino. China que no, y los demás que sí. Y China que no, y los demás que sí. Y en 1856 se dio la Segunda Guerra del Opio, 15 años después de que hubiera terminado la primera. Y también perdió China, y tuvo que volver a firmar otro tratado de tan pésimas consecuencias como el primero. China a esas alturas ya era un perro pulgoso, todos se le volvían pulgas. El país quedó tan debilitado que todo el que pasaba por ahí pegaba un mordisco. Japón, España, Portugal se unieron a franceses, estadounidenses y británicos para sacar tajada. Y todo gracias al opio. No me digan que no tiene guasa la cosa. Lo de plata o plomo no lo inventó el subnormal de Escobar. Antes ya habían dicho los británicos eso de opio o plomo. Ahí los dejo. Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo